Hoy tenemos como orador invitado al historiador Claudio Chávez, profesor de Historia y licenciado en Gestión Educativa, que es autor de una cantidad de libros. Voy a leer rápidamente algunos de ellos: El Perón liberal, la historia política argentina, un liberalismo criollo de Perón a Menem, la gestión escolar en tiempos de libertad, el retroprogresismo, los orígenes de la patria y sus mujeres, y el revisionismo histórico liberal, vida y obra de Olegario Andrade. Además, es autor de diversos artículos publicados en varias publicaciones como La Prensa, La Nación, Clarín. Los dejo entonces con Claudio Chávez en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. El tema que he elegido hoy tiene que ver casi con mi primer libro, que, como bien decía recién Rebúnega, es El Perón liberal. Además, ¿por qué elegí este tema? Porque es un tema muy controvertido para, yo diría casi, todas las corrientes historiográficas de nuestro país. Por un lado, el revisionismo histórico, que se ha apoderado de Perón y del peronismo, señalando que Perón tenía una mirada revisionista, sesgada al nacionalismo propio de los años 30 y de los años 40. Eso por un lado. Y por otro lado, la historiografía tradicional, denominada, bueno, equívocamente la historia oficial, señalaba que Perón era efectivamente un hombre vinculado al nazismo, al fascismo, y que había participado en el golpe del 30, como de hecho por supuesto participó, pero que lo había hecho como socio político del general Uriburu. Frente a estas dos miradas que parecían totalizar la observación sobre Perón, me planté en otra posición. No descubrí nada nuevo, digo, decir, los documentos estaban al alcance de todos, de todo aquel que quisiera realmente tomar el toro por las astas. Ciertamente, Perón participó del golpe de Estado del 30. ¿Cómo participó la inmensa mayoría del ejército argentino? ¿Y cómo participó la inmensa mayoría de los partidos políticos de la época? Inclusive el radicalismo. Pero no me refiero solo al radicalismo antipersonalista, o sea, al radicalismo que expresaba la mirada del doctor Alvear, que ya había roto el Partido Radical en las dos vertientes, el personalismo y el antipersonalismo. Es decir, el antipersonalismo está en el golpe de Estado del año 30, participa, lo ve bien, lo ve como una necesidad. Pero, digamos, quizá lo más importante acá es que dentro del gobierno de Hipólito Yrigoyen, en el gabinete de Hipólito Yrigoyen, su vicepresidente, Martínez, están también en el golpe de Estado. Es decir, el único que no está en el golpe es Hipólito Yrigoyen. Después, el resto, todos ven como una necesidad política, una necesidad histórica, la interrupción del ciclo político. Ahora bien, los hacedores del golpe es el ejército. Ahora, ¿por qué es que se señala que Perón estuvo con Uriburu cuando es absolutamente corroborado que Perón no participó en el golpe del 30 con Uriburu, sino que Perón participó en el golpe del 30 como un hombre del general Justo?
Entonces aclaremos un poquito las cosas en torno a esto. ¿Qué expresaba Uriburu y qué expresaba Justo? Porque en realidad son los dos jefes. Perón es apenas un subordinado dentro de la línea que conduce el general Agustín P. Justo. El general Justo había fundado, junto con otros oficiales en la década del 20, lo que se conoció con el nombre de la Logia San Martín. La idea de la Logia San Martín era que dentro del ejército lograr impulsar al entonces coronel Justo como ministro de guerra del presidente Alvear. Y lo lograron. Transitó toda la presidencia de Alvear y en el año 28 hay nuevamente elecciones. Estaba ya casi escrito que esas elecciones las iba a ganar Hipólito Yrigoyen, aunque el Partido Radical ya estaba dividido. Y a San Martín ya en el año 28 está pensando en que va a ser muy difícil una segunda presidencia de Yrigoyen. De modo que uno de los jefes de la Logia San Martín, el coronel García, es apartado del ejército por el ministro de Defensa de Yrigoyen, el general Delle Piane, y a partir del 29 el coronel García, en 137 artículos que escribe en el diario La Nación, va abriendo el territorio político a la posibilidad de un golpe. En la Logia San Martín, por supuesto que está Justo, pero lo que más me interesa no es tanto Justo, sino dos oficiales de menor graduación. Uno es el teniente coronel José María Sarobe y el otro es el coronel José María Sarobe y el otro el teniente coronel Descalzo, que forman parte de la Logia San Martín, que es el sector liberal del ejército que promueve el golpe de Estado del 30. Perón es muy amigo del teniente coronel Bartolomé Descalzo, tan amigo que Bartolomé Descalzo es el padrino de boda de Perón con su primera mujer, Aurelia Tizón. El padrino de matrimonio es Bartolomé Descalzo. Bueno, muy bien. Perón, según nos cuenta Osona en sus libros sobre la historia militar argentina, no ha podido participar en la Logia San Martín, que es una logia absolutamente liberal, de una mirada liberal, liberal militar, el 50% de los votos que tuvo en el año 28. O sea, perdió prácticamente todo el poder que da la democracia a través de los votos. Eso fue en marzo del 30. El gobierno de Yrigoyen se va cayendo por las propias contradicciones al interior de su partido, que no voy a desarrollar porque no es mi tema, y además por la crisis internacional que ya del año 29, que ya empieza a sentirse en Argentina en el año 30. Lo cierto es que también hay otro sector del ejército que está trabajando para el golpe de Estado. Ese otro sector del ejército lo dirige el general Uriburu, Félix Uriburu, vinculado a un periódico protofascista, que es La Nueva República y La Fronda, donde escriben historiadores como Rodolfo y Julio Irasusta, Laferrere, Ernesto Palacios, Carulla, por citar algunos de los prohombres del nacionalismo argentino que ya en el año 27 y 28 miraban con una gran simpatía a Mussolini, que por supuesto conducía el poder político en Italia, y también miraban con simpatía al partido que estaba surgiendo en Alemania, que era el nazismo, y que todavía naturalmente no había llegado al poder. Recién el nazismo llegará al poder en enero del año 33. Pero este sector del ejército, yo diría protonazi, que conduce Uriburu, también está en el golpe de Estado. ¿Cómo son las cosas o las pequeñas anécdotas? El coronel Sarobe, un hombre de confianza de Justo, se entera por infidencias,
a comienzos de 1930, que el sector nacionalista del ejército está armando un golpe contra Irigoyen, pero también le cuentan que está Justo. Sarobe, que es muy amigo de Justo, esto lo cuenta en sus memorias, Sarobe, que es un libro, yo diría, imperdible, para entender cabalmente lo que ocurrió en ese golpe de Estado. Sarobe se lo va a ver a Justo, a su casa. Vengo enojado, general. Mire, ¿por qué? Le dice Justo. Y vengo enojado porque me han dicho que usted está en un golpe y no me ha contado nada. No, dice, yo no participo del golpe, yo no estoy de acuerdo con la gente que está, sí, metida en el golpe porque no coincido con sus ideas. Ah, le dice Sarobe, me habían dicho que usted estaba. No, sí, yo sé que está, yo sé que viene, yo sé que lo están preparando, pero no estoy porque no coincido con ellos. Lo cierto es que los partidos políticos de la época, tanto el Partido Conservador, la Democracia Progresista, el Partido Socialista dividido, tanto el socialismo tradicional como los socialistas independientes, lo van a ver a Justo, porque el radicalismo antipersonalista también lo van a ver a Justo, porque Justo de alguna manera es la garantía de que si había un golpe, era un hombre que en el marco del golpe iba a respetar las instituciones. Es decir, no iba a tirar abajo la ley Ceppeña ni iba a cerrar el Congreso, sino que en tal caso era un golpe para corregir la situación política, es decir, desplazar a Hipólito Yrigoyen y convocar nuevamente elecciones. Esta, la idea que los partidos políticos tenían, y era la idea que Justo también tenía, pero Justo no lo estaba armando el golpe. Bueno, muy bien. Cuando los nacionalistas, tanto del ejército como de la Fronda y la Nueva República, que se frotan las manos porque ya sueñan con alzarse con el poder, se dan cuenta que la inmensa mayoría del ejército no está del lado del nacionalismo. La inmensa mayoría del ejército está del lado de los oficiales liberales, de modo que lo necesitan a Justo. Cuando Justo sea noticia de que lo necesitan, porque le van a hablar, es ahí cuando Justo le dice a Sarobe, lo nombra, y le dice, bueno, mirá, vos sos mi representante en la junta que se está creando para promover el golpe. Sarobe incluso cuenta anécdotas que revisó la biblioteca de Justo y se llevó algunos libros que lo ilustraban sobre la Revolución del 90, de 1890, de 1893 y de 1905. Sarobe cuenta que tomó de la biblioteca de Justo algunos libros que abordaban esos hechos históricos. Sarobe entonces se aproxima a Uriburu de parte de Justo, y la noticia que Justo va a participar del golpe de Estado siempre y cuando la proclama que tenía el ejército para el golpe del 6 de septiembre, esa proclama que había escrito Leopoldo Lugones, esa proclama no podía ser la proclama del golpe. Leopoldo Lugones en esa época es lisa y llanamente un nazi, prácticamente. Él sí está al tanto del partido de Hitler, aunque no en el poder, pero sí en sus proclamas y sí en su proyecto. Y la proclama de Lugones, que iba a levantar el golpe de Estado del 6 de septiembre, lo que hablaba era de derogar la ley Ceppeña, de clausurar la vida política, cerrar los partidos y formar luego una especie de congreso corporativo a imagen y semejanza de lo que Mussolini estaba haciendo en Italia. Bueno, eso no iba. Si esa proclama no se baja, Justo no entra. Esa proclama se bajó y la del golpe la redacta Sarobe. Sarobe inmediatamente le da la proclama a sus dos hombres de confianza, el teniente coronel Sarobe y el capitán Perón, los cuales hacen una reimpresión, 300 ejemplares cada uno, y lo reparten entre sus grupos de militares amigos.
Cuando en una oportunidad yo escribí una carta en el diario en La Nación acerca de, bueno, de estas características de Perón, y que Perón se había tenido amistad con el que luego fue intendente de la... Estoy buscando casualmente la carta, el que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires por Agustín P. Justo. El nieto me escribe otra carta en el diario La Nación, en donde informa que efectivamente Perón, no encuentro la carta ahora, pues sí, la busco, que efectivamente Perón había participado del golpe de Estado del 30 del lado del general Justo, y que había sido Perón el contacto de Justo con los partidos políticos. Y que ese accionar de Perón es lo que había posibilitado la construcción política de Justo en lo que dio en llamarse la Concordancia, que fue el frente político que armó Justo para luego ser presidente en el año 32. No quiero todavía llegar a ese punto porque me quiero detener antes, porque lo cierto es que el golpe de Estado, en el cual participan, como ya dije, los dos alas del ejército, el que llega al poder es Uriburu, y el presidente es Uriburu. Rápidamente Uriburu lo que hace una vez que llega al poder es sacarse de encima, a Justo no se lo puede sacar de encima porque es un hombre, uno de los militares de mayor prestigio en el ejército. Eso lo decía Perón en su libro Tres Revoluciones, cuando él cuenta cómo participó en la Revolución del 30. Dice que el general Justo era uno de los hombres de mayor prestigio en el ejército. Entonces ahí Uriburu con Justo no puede hacer nada, pero a Sarobe lo manda a Japón, a Descalzo lo manda a Formosa y a Perón lo manda a Jujuy. ¿Por qué? Porque son los tres hombres de mayor confianza de Justo. O sea, como diría Maradona, le cortaron las piernas a Justo, porque lo dejan sin estos tres hombres. Lo que ocurre, cosas increíbles. Los radicales desplazados del poder organizan intentan organizar movimientos militares contra Uriburu. Uno de los movimientos lo lidera el general Cattaneo. Bueno, un radical en contra de Uriburu, como para retornar o era el poder o Irigoyen, eso nunca está claro. Lo cierto es que Justo va a participar con Cattaneo si se produce el golpe en contra de Uriburu. Y Descalzo, el teniente coronel Descalzo, le informa de esto a Perón, mandándole una carta, y le dice, estemos atentos porque Justo nos puede necesitar. Justo ahí, cuando ve que lo de Cattaneo no es importante, no es serio, y que Uriburu lo llama a Justo y dice, voy a convocar elecciones, frente al fracaso que el general que Uriburu tuvo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, entonces ya Justo se da cuenta que no tiene que participar de ese golpe de Estado de Cattaneo, que las cosas se le abren solas a él, constituye la concordancia, Uriburu se retira, convoca elecciones porque fracasó el área nacionalista, el sector nacionalista del ejército, al punto que el historiador Ernesto Palacio se agarraba a la cabeza diciendo, hemos hecho la revolución y resulta que ahora la revolución ha caído en manos de los que nosotros no queríamos más en la política argentina, o sea, los partidos tradicionales. Y Perón está ahí. Por eso no se entiende que todavía se siga insistiendo el periodismo, lo escucho en la radio, que digan que Perón estuvo en el sector fascista
del ejército, muestran esa foto, una foto tradicional, en donde está Perón y está circulando un auto, en donde está Uriburu. Entonces, esa foto ya marcaría la asociación de Perón con Uriburu. Miren, tan equivocado está que Perón, el 17 de octubre del año 1931, el 17 de octubre del año 1931, o sea, unos pocos días antes de las elecciones que va a ganar Justo, Perón le escribe una carta a Sarobe. Sarobe está en Japón, y le cuenta cómo está la situación política del país. No voy a leer toda la carta, es una carta que publicó por primera vez en toda su historia Rosendo Fraga en el año 1999. O sea, la publicó hace muchísimos años, esta carta, está en manos de los historiadores, pero se ve que los historiadores evitan esta carta. Le dice Perón, ¿no? Desarrollo, quizás sea un poquito larga, pero no importa, viene a cuento, es muy importante. Y le dice Perón a Sarobe, que está en Japón: hasta ahora el general Justo es el candidato más seguro. La opinión sana del país, el elemento independiente, la banca, el comercio, la industria, han movilizado sus fuerzas para ponerlas al servicio del país, prestigiando al general Justo para presidente. Por otro lado, le dice en esa misma carta, corto un poquito para que no sea muy extensa, por otro lado, los peludistas, Perón se refiere a los radicales como los peludistas. Es muy importante esta palabra, porque la palabra peludista era absolutamente despectiva hacia el radicalismo irigoyenista, y es una palabra que usan los conservadores contra los radicales, donde queda claramente ubicado con estas palabras Perón en el lugar que ocupa desde el punto de vista del pensamiento. Por otro lado, los peludistas, que aún no saben cómo arreglarse, su fórmula fue vetada por el gobierno provisional. No creo que resulten peligrosos si se presentan elecciones, y aún cuando todavía hay muchos peludistas en el país, no creo que tengan chance en su campaña electoral, porque en su situación no tienen nada para dar, aun cuando sí mucho que ofrecer. Pero no creo que queden incautos, que se dejen influenciar por el canto de la ronca sirena personalista. El otro adversario está representado por la Alianza. Escuche bien la gente que está en el Zoom. El otro adversario está representado por la Alianza, unión un tanto aleatoria de los socialistas rojos. Le dice rojos a Repetto, que todos nosotros sabemos que era un hombre que rojo sería Lenin, pero repito, no da para. Pero Perón le dice a su amigo Sarobe, los socialistas rojos con los demócratas progresistas, dos mayorías comunales, como las llaman aquí algunos diarios. Lisandro de la Torre, que abandonó su latifundio en Córdoba para cobijarse bajo la bandera roja de los Bismarck y Repetto, etc. No ha hecho otra cosa que agregar un desprestigio más a su ya tan zarandeada personalidad política. Crítica de Perón a Lisandro de la Torre. Hace 5 meses de la Torre lo declaraba al general Uriburu salvador de la patria en una fiesta de Rosario donde asistía el presidente, y hoy echa sapos y culebras contra el gobierno provisional al que califica poco menos que de usurpador. Claro, está haciendo causa común con los anarquistas de la Casa del Pueblo y haciendo una tirada interesada a los peludistas que aún pueden votarlo. Perón tiene acá 35 años y está informando a su superior político y jerárquico cómo está la situación. Es sin duda la desvergüenza en persona, Lisandro. Bien, este es el adversario político del general Justo.
su más grande detractor y más peligroso enemigo. Hace una campaña activa y difamatoria en todas partes, pero no creo que el pueblo se deje embaucar y seducir por este mentiroso y adulador profesional. Yo creo que el país está hoy en peligro, tanto más serio que el resuelto el 6 de septiembre. Si el buen tino y patriotismo, los ciudadanos, no resuelven en los comicios la salvación del país, la paz y el orden interno se alterarán. Si llegara a ganar la fórmula de la Torre, repito, apoyado por los peludistas, creo que vendrían acontecimientos graves a corto plazo. Muchos oficiales, dice, sigue la carta, muchos oficiales que no entendemos nada de política, dice, pero le dice a Sarobe, estamos en plena tarea de movilización de familiares y amigos. Pensamos que hoy no es una falta intervenir a favor del candidato de nuestra predilección, o sea, el general Justo, y lo hacemos con el conveniente y necesaria discreción. Yo tengo, por ejemplo, a todos los varones de la familia y amigos civiles ocupados en la propaganda política activa, y siento que las mujeres no voten, porque en este caso, de la familia nomás, me llevaba más de 20 mujeres a votar. En general, los oficiales, y todos los mejores oficiales, hacen lo mismo. Varios amigos curas que tengo, a quienes he encargado que hagan propaganda, me han dado un alegrón porque me hicieron una reflexión muy acertada al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Perón le está informando a Sarobe que tiene que ganar Justo, que Justo es el mejor candidato, es el oficial de mayor respeto y más serio que tiene el ejército. Justo ganó. ¿Y qué pasó con Perón? Bueno, esto es otra cosa interesante que ignoran los historiadores, tanto los historiadores antiperonistas, que podríamos decir liberales tradicionales antiperonistas, como los historiadores peronistas, ignoran, es que cuando Justo gana, nombra como ministro de guerra al general Manuel Rodríguez. El general Manuel Rodríguez, al igual que Sarobe, pero Sarobe era coronel y Rodríguez era general, por lo tanto de mayor graduación, pero era de la absoluta confianza de Justo, lo nombra ministro de guerra. En la presidencia de Justo es muy importante el ministro el ejército, porque es un golpe de alguna, es unas elecciones que de alguna manera vienen de un golpe, es decir, de la injerencia del ejército. De modo que al ejército, al frente del Ministerio de Guerra, hay que poner un oficial que sea respetado por las fuerzas militares. Manuel Rodríguez va al Ministerio de Guerra. ¿Quién es el secretario y el edecán de Manuel Rodríguez? El mayor Perón, que ya ha sido ascendido. O sea, Perón está en el sector político militar, que es la columna fundamental que apoya al general Justo. ¿Cómo pueden entonces la historiografía tradicional decir que Perón es un hombre que estuvo vinculado al nazifascismo? Cuando el Perón lo que está haciendo es estar del lado del sector liberal del ejército, batallando al interior del ejército contra los nazifascistas, que los hay en el ejército, pero no en el gobierno de Justo. El general Manuel Rodríguez, si no hubiera muerto, hubiera sido el sucesor de Justo en la futura presidencia. Pero no le dio la salud y Manuel Rodríguez falleció. Perón no quedó sin padrino, ahora cuento, pero quiero decir antes otra cosa. Siendo Manuel Rodríguez el ministro de Guerra, le dice a Perón, le encarga a Perón, que prepare un discurso para las cámaras, porque él lo que quiere es crear una fuerza militar, pero interna, es decir, que no sea propiamente el ejército que está abocado a conflictos externos, sino que sea una fuerza nacional abocada a solucionar problemas federales nacionales, la gendarmería. Y Perón prepara un discurso que presenta ante las cámaras defendiendo la necesidad de crear la Gendarmería Nacional. Y el Parlamento crea
la Gendarmería Nacional. El general Manuel Rodríguez y Justo descansaron en Perón en su presentación para la creación de la Gendarmería. Otra cosa que ocurre en esos años, esto para los historiadores revisionistas, la Academia Nacional de la Historia en aquellos años estaba dirigida por este gran historiador que fue Levene. Levene era muy amigo de Justo, muy amigo de Justo. Bueno, Levene le encarga a Perón para la Academia Nacional de la Historia un trabajo sobre el general San Martín y la campaña libertadora. Perón, que estaba muy ocupado, entre otras cosas, preparando lo que ya he contado, le dice que no tiene tiempo para presentar ese trabajo. ¿Por qué se lo encarga? Bueno, por el vínculo con Justo y porque además es profesor de la Escuela Superior de Guerra, Perón. Muy bien, muerto Manuel Rodríguez y terminado el gobierno de Agustín P. Justo, la fórmula que arma Justo es la del doctor Ortiz y el doctor Castillo. El ministro de Guerra de Ortiz es el general Márquez. Bueno, muy bien, otro justista. ¿Qué hace el general Márquez? Bueno, el general Márquez envía a Perón a Chile a una actividad muy complicada, porque lo que tenía que hacer Perón en Chile eran trabajos de inteligencia en función del crecimiento armamentista de Chile. Ese trabajo lo hizo, eso después le generó un problema que no voy a desarrollar acá con el general Lonardi, que le sucedió en Chile, cuando a Perón se lo saca de Chile y se lo envía a Europa. A Perón también lo envía a Europa Márquez, porque necesita información, a juicio del ejército y a juicio del general Márquez, fidedigna de algún militar que tenga conocimientos de la guerra, porque él los tiene, porque además es un estudioso de la Primera Guerra Mundial y además profesor de la Escuela Superior de Guerra, y lo eligen a Perón. La historiografía tradicional dice que, bueno, que como Perón fue a Italia y como Perón fue a Alemania, porque fue a Italia y porque fue a Alemania, vino nazi fascista. Bueno, un disparate total, es como decir que hoy aquel que va a veranear a Cuba viene comunista, va a veranear a lo mejor por las playas. No es el caso de Perón, que no fue a veranear, fue a hacer un relevamiento que le encomendó el ejército. Pero lo interesante es que hace 2 años, un historiador que se conoce con el nombre de Ignacio Coplet, tuvo la oportunidad, por vínculo con la familia Tizón, la ex mujer de Perón que falleció en 1937, por vínculos con la familia Tizón, consigue 8 cartas que Perón le envía a su cuñada. A ver, aclaremos un poco más esto porque si no, no se sabe bien. Aurelia muere en 1937 de cáncer de útero. Días antes de fallecer, o meses antes de fallecer, convoca a su hermana y convoca a Perón y les pide a ellos que cuando ella muera, si su hermana y Perón pueden iniciar una relación de pareja, porque ella va a morir y no quiere que Perón quede solo. Ignacio Coplet esto lo cuenta en su libro, y no solamente dice esto, sino que además dice algo más, que el gran amor de Perón fue Aurelia Tizón, esta mujer que falleció. Perón se va a Europa y de ahí manda 8 cartas a su cuñada, en donde le cuenta las cosas que está viviendo en Italia. Son cartas privadas, cartas que Perón no escribe para la posteridad, porque además Perón no sabe qué va a hacer Perón. Sencillamente le manda esa carta a su cuñada, que además es algo más que su cuñada. Bueno, en esas cartas no hay absolutamente nada
que hable de un Perón fascista. Por el contrario, hace críticas al fascismo. Lo que sí dice es el orden que hay en Italia y la participación de las mujeres en la política italiana. Pero el fascismo no le gusta. A Perón se lo dice en esas cartas que no son para la posteridad, son para esa mujer. Esto también es público, ese libro está publicado y todavía se sigue insistiendo con esto, pero hay más todavía. Cuando Perón vuelve de su viaje por Europa, es incorporado al ejército de montaña en Puente del Inca y estaciona ahí un año y medio aproximadamente, después ya viene a Buenos Aires en el año 42. En el año 42, Perón le hablan algunos, concretamente uno de los que le habla es Mercante, con la posibilidad de organizar alguna logia, como había sido en su momento la logia San Martín, porque la cosa, los militares ven que la situación política se complica. Perón ignora ese pedido hasta octubre del año 42. ¿Qué es lo que ocurre en octubre del año 42? Es que el presidente Castillo ha desplazado del Ministerio de Guerra al general Tonasi, que es un hombre de Justo. Cuando Castillo desplaza a Tonasi, Justo queda sin poder en el ejército. Ya Justo no es lo que era antes, porque Justo lo que quería era volver a ser presidente en el año 44. Para volver a ser presidente en el año 44, Justo lo que debía manejar, entre otras cosas, es ejercer control sobre el ejército. La política la armaba Justo, la venía armando Justo, pero Castillo lo que hace, y sabe, porque Castillo no quiere que Justo lo suceda en la presidencia, lo corre a Tonasi, del ejército, del Ministerio de Guerra, y lo nombra a Ramírez, el general Ramírez, como nuevo ministro de Guerra, un militar con vínculos con los radicales. Y ahí Justo queda, digamos, sin poder. Y además, en diciembre fallece su mujer, y en enero, creo que el 10 de enero, si la memoria no me falla, en un derrame cerebral muere Justo. Se terminó el justismo en el ejército. Es ahí cuando Perón, en febrero del 43, ingresa al GOU. Porque se terminó la esperanza justista. Esto tampoco la historiografía tradicional peronista tampoco lo investigó, ni lo ve, ni le interesa. Porque están en otra óptica, en la de señalar que Perón es un hombre del nacionalismo, vinculado a los sectores más nacionalistas del radicalismo, como era en su momento Forja. Nada que ver. Finalmente viene el golpe de Estado del año 43, de junio del año 43. Otra idea equivocada de la historiografía es que el golpe de Estado del 43 lo promovió, lo realizó, lo llevó adelante el GOU, o sea, el Grupo de Oficiales Unidos, la logia en la cual estaba el general Perón. Había también generales pro-nazi, como Gonzalito, el que llamaba amigablemente Perón a uno de los que estaba en el GOU, Gonzalito, que luego sería jefe de la policía en el golpe del 43, pero estaban también los hermanos Montes, que eran radicales. O sea, el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, desde el punto de vista político no es nada. No se puede decir que es nazi-fascista. No es nada, porque el Grupo de Oficiales Unidos es casualmente no tener una identidad política clara. Se habla de la idea de que el ejército no se quiebre ni se parte en 1000 pedazos. Esta es un poco la idea del GOU. Pero además el GOU no es el que promueve el golpe de Estado del 43. Participa
naturalmente, del golpe de Estado del 43. Pero el que decide el golpe de Estado es el general Anaya, que es el jefe de Campo de Mayo. Él es el que decide el golpe, es el que mueve la fuerza más importante, la de Campo de Mayo. Esto tiene también, mucho tiempo después, cuando Perón retorne al país en el año 73 y asuma la presidencia, el general Perón va a correr al general Carcaño, que era comandante del ejército, y va a nombrar al general Anaya, hijo de aquel general del año 43, con quien Perón guardaba una excelente relación. Pero Anaya no estaba en el GOU. El que decide el golpe es el Campo de Mayo. Y el GOU se suma. El GOU tan es así que el primer presidente es Rawson, un hombre proveniente del sector liberal del ejército. Dura 3 días y asume el que es, digamos, también la cabeza de ese golpe, que es Ramírez. ¿Por qué? ¿Y cuál es la importancia de Ramírez? Ramírez era, como ya les he dicho, ministro de Guerra de Castillo. Castillo ha decidido que su sucesor sea Patrón Costa para la futura presidencia. Y Ramírez quiere ser él, el presidente. ¿Con qué? Con apoyo radical. Cuando Castillo se entera que Ramírez, su ministro de Guerra, está conversando con los radicales, le pide el retiro. Y la renuncia y que se vaya del ejército. Eso se lo pide el 3 de junio del año 43. El 4 de junio es el golpe de Estado en el cual lo hereda Ramírez. La idea de Ramírez le salió, no con los radicales, pero le salió con el golpe de Estado. Bueno, en ese golpe de Estado, naturalmente, también el GOU pone su gente. En este caso, Perón entra como secretario de guerra de Farre, como secretario del ministro de Guerra, que es Farre. Hay un hecho importante que lo dice el historiador Potash, está en la historiografía, pero se ve que los historiadores lo pasan de largo. En el año 43 es plena guerra mundial. Para los ojos de los militares está claro que en junio, julio del 43, para algunos más claro que para otros, pero ya empieza a notarse que Hitler le va mal en la guerra. Y la Argentina, a través del gobierno de Castillo, se ha mantenido neutral, lo cual ha hecho que Estados Unidos privilegiara la relación con Brasil. Al privilegiar la relación con Brasil en el año 40, 41, 42, 43, porque Brasil le declara la guerra a Hitler y Brasil junto con Estados Unidos invade Italia, o sea, Brasil está decididamente en la guerra y la Argentina no. Esto ha hecho que Estados Unidos privilegiara la relación con Estados Unidos privilegiara la relación con Brasil y le proveyera de todo armamento instrumental de guerra, provocando un desequilibrio entre Brasil y la Argentina. Esto lo ven los militares que ahora llegaron al poder. Entonces el ministro de Guerra del golpe, y que lidera Ramírez, el ministro de Guerra era un almirante que se llamaba Stormy. El almirante Stormy es un tradicional marino liberal, que tiene varios libros sobre geopolítica naval argentina y la necesidad y la influencia, la necesidad que tiene la Argentina de vincularse a Europa a través del Atlántico. Bueno, el general Storny es el ministro de Guerra, un liberal en el Ministerio de Guerra. Y el general Storny envía una carta a Estados Unidos solicitando
que Estados Unidos le provea de armamento a la Argentina. Esa carta fue redactada por Perón. Esto va para los que dicen que Perón tenía una mirada visceralmente antinorteamericana. Perón con Storni, que es un liberal, están solicitando armas a Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos, el canciller de Estados Unidos, comete un error gravísimo, que es hacer pública esa carta. Al hacer pública esa carta, los militares nazifascistas que están en el gobierno de Ramírez han conseguido lo que necesitaban: descubrir al tramposo liberal que quiere ligar a la Argentina a Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, Storni tiene que renunciar. Y Perón zafa con esa rara habilidad que siempre tuvo de esconderse en los momentos difíciles. Bueno, después viene todo lo que sabemos respecto de Perón. Sin embargo, Perón después impulsa la firma del Acta de Chapultepec, y vamos a otro periodo de Perón, digamos, para ubicarlo, digamos, en la misma línea de lo que yo vengo hablando de su mirada en la década del 30, la de Perón me refiero, ¿no? El nacionalismo levanta banderas y habla de las nacionalizaciones, ¿no? La gran reivindicación del peronismo. La nacionalización de los ferrocarriles. De manera personal, Perón se encargó de ponerle el nombre a los ferrocarriles que nacionalizó. Bueno, recorran la lista: Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano. No hay ninguno que se llame Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, López. O sea, los caudillos, Felipe Varela, Peñalosa, los caudillos tradicionales del revisionismo histórico. Perón le pone el nombre de los próceres eminentemente liberales del siglo XIX. Perón, en otro determinado momento, le dice a su historiador, digamos, al hombre que más lo abordó haciendo preguntas y escribiendo sobre él, que se llamaba Pavón Pereira, que cuando Perón decía algo interesante, pero que a Pavón Pereira se le escapaba ideológicamente, no repreguntaba. En los distintos libros de Pavón Pereira dice dos cosas en las cuales debió haber avanzado Pavón Pereira y no avanzó. Una, y lo dice Pavón Pereira, cuando Perón le dice: yo quiero ser el Mitre del siglo XX. Punto. La pregunta no avanzó más. No le preguntó cómo Mitre general, cómo Mitre, usted quiere ser Mitre, ¿cómo? La figura odiada y detestada por el revisionismo histórico, que se arrogó ser la representación ideológica del peronismo. Bueno, Perón entonces: yo quiero ser el Mitre del siglo XX. Y Pavón Pereira no avanzó sobre eso. Y la otra cosa que es, yo digo, tan importante o más importante que esa, es el vínculo de Perón con Ramón Cárcano. Ramón Cárcano fue un hombre de la generación del 80, digamos, roquista. Fue el candidato a presidente que Juárez Elman proponía para las elecciones del año 1892, siendo muy jovencito Ramón Cárcano. Fue gobernador de Córdoba por el partido autonomista, por el partido de Roca, en 2 oportunidades. Bueno, en un determinado momento Pavón Pereira le pregunta si lo conoce a Ramón Cárcano. Sí, lo conozco desde 1926, somos cofrades. Punto. No avanzó más Pavón Pereira en preguntarle: ¿cómo es eso de cofrade? ¿Cómo lo conoce a Ramón Cárcano? Ramón Cárcano es muy importante porque fue el hombre que Figueroa Alcorta envió a Brasil para tratar de lograr un acuerdo de la Argentina con Brasil y Chile, llamado en aquella época el ABC. Ramón Cárcano era un liberal conservador de Córdoba pro-brasilero,
pro-brasilero. Y ese Ramón Cárcano es el que Perón lleva a la Secretaría de Trabajo, muy viejito ya, para que atienda la caja de jubilaciones. Y Ramón Cárcano, que era presidente del Partido Demócrata de Córdoba, conservador liberal, le da la orden a su partido de votar a Perón en el año 46. Y acá, otra cosa que también es importante, y muy importante en los tiempos que corren, muy importante ahora, especialmente para los que se arrogan el nombre de peronistas. Cuando Perón constituye su frente, si alguno de nosotros hubiera estado en el cuarto oscuro en el año 1946, hubiera descubierto 3 boletas con el nombre de Perón. Una boleta con el Partido Laborista, que llevaba a Perón como presidente y a Quijano como vicepresidente. Otra boleta de un sector radical, que llevaba a Perón y a Quijano como vicepresidente, y otra boleta de los centros cívicos, que eran nacionalistas y conservadores, que llevaban a Perón y a Quijano como vicepresidente. Uno entraba al cuarto oscuro y elegía la boleta con el cual quería que Perón ganara las elecciones. La inmensa mayoría de las boletas fueron por el Partido Laborista, pero uno tenía 3 opciones para votar a Perón en las elecciones del año 46. La otra opción era la Unión Democrática. ¿Quiénes formaban la Unión Democrática? El socialismo, el comunismo, que hablando del Partido Comunista y del Partido Socialista, el partido, la Democracia Progresista, el partido que había creado Lisandro de la Torre, que se había suicidado, pero Lisandro de la Torre se había transformado en el 37 y 38 en la cabeza del antiimperialismo y antibritanismo por excelencia. Era un antiimperialista total, es decir, era un hombre vinculado también al pensamiento de izquierda, la democracia progresista. Y los radicales también. Muy bien. Si uno piensa en las elecciones del año 46 y entra al cuarto oscuro, tiene 2 posibilidades, pero tiene 2 espacios políticos. El espacio político de la Unión Democrática, que es la izquierda, y el espacio político del peronismo, que expresa la derecha. Es decir, lo que el peronismo se ha olvidado es que el peronismo en el año 46, el espacio que ocupó en el cuadro político argentino fue la derecha. Porque en la Argentina ha sido la derecha el único sector que se ha hecho cargo de la justicia social. Y lo digo todavía con mayor fuerza. Antes de Perón, el único que se había preocupado por sancionar un cuerpo de doctrina, un cuerpo legal de leyes obreras fue el general Roca, cuando eleva al Congreso el Código de Trabajo, que se lo rebotan. Ahora, cualquiera de nosotros se da cuenta que Roca no puede ser asimilado en el marco de los espacios políticos, no puede ser asimilado a la izquierda, más bien en la derecha. El izquierdismo y el progresismo no se cansa de criticar a Roca, estoy hablando ahora y siempre lo hizo. Bueno, han sido los 2 grandes hombres en la historia, Roca y Perón, que se ocuparon de la justicia social. Y el peronismo se ha olvidado actualmente que en el año 46 el peronismo ocupaba el espacio de la derecha. Tan es así que los críticos de Perón se encargaron siempre de señalar que todas las leyes que Perón sancionaba habían sido ideadas por Palacio. ¿Por qué? Porque no querían perder, la izquierda no quería perder la autoridad que naturalmente perdía en manos de un general que contaba con el apoyo del ejército,
con el apoyo de la Iglesia y con el apoyo de la clase obrera y de un sector empresario. Bueno. Y finalmente, cuando, y esto que cuento yo, no omito ni niego todos los errores y horrores que Perón comete como presidente, ¿no? En alguna otra oportunidad, que comete, digamos, con las minorías. O sea, con los que él venció, los radicales, el Partido Socialista y demás. Y por supuesto que la oposición también comete errores con Perón. Pero eso lo dejo para otro momento, en otra circunstancia. Lo que quiero señalar es que cuando se termina el ciclo venturoso, que comenzó en el 46 y termina aproximadamente en el 50, y Perón empieza a tener exactamente los mismos problemas que la Argentina ha tenido hasta nuestros días, la escasez de dólares y la escasez de divisas, Perón pega un giro. Ese giro de Perón se lo ve en el segundo plan quinquenal. En principio, acercarse a Estados Unidos. Eso lo dice especialmente cuando nombra Paz como embajador en Estados Unidos. Paz lo dice en sus memorias. Aprueba la ley de inversiones extranjeras, que va en contra del artículo 40 de la Constitución del 49. Y impulsa el acuerdo con la California, el acuerdo con la California que va en contra del artículo 40 de la Constitución del año 49. Es decir, ahí Perón pega un viraje hacia posiciones liberales, las que había tenido en la década del 30. Tan es así que un dirigente peronista como Cafiero, en sus memorias, señala que la introducción del neoliberalismo en el peronismo, el responsable principal fue Gómez Morales, es decir, el ministro de Economía que Perón pone para que ejecute y lleve adelante el segundo plan quinquenal. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un golpe de Estado del año 55? El peronismo hubiera continuado con el programa de inversiones extranjeras, de alianza con Estados Unidos, de alianza con Brasil, hubiera seguido por ese camino. Pero todo eso, lamentablemente, quedó trunco. Al quedar trunco y marchar Perón al exilio, bueno, ahí es donde el revisionismo y la izquierda aparece para empezar a crear un relato para el peronismo. Y por supuesto, Perón, que quiere volver al poder, luego le da espacio, pero eso será para otra charla. Bueno, casi he hablado 1 hora, así que aquí termino mi exposición. No sé cómo es que ustedes se manejan. Estás sin voz. Carlos, tenés el micrófono apagado. Lo había apagado para no generar ningún ruido, aunque había un ruido de fondo que no sé de dónde venía, no era el mío. Bueno, muy bien. Nosotros, si usted tiene inconveniente, o si vos no tenés inconveniente, porque en realidad había empezado a tutearte al principio. Si no tenés inconveniente, nosotros generalmente abrimos un rato la posibilidad de que se formulen preguntas o comentarios. Y yo tengo anotado que Emilio Perina hizo algún comentario en el chat. Si quiere hacerlo personalmente y hablando, en todo caso, abrí el micrófono y habla Emilio. Muchas gracias. Bueno, Claudio, una extraordinaria charla.
Solo hubo un pequeño error que en un momento mencionaste a Sabore cuando en realidad era el teniente coronel... ahora se me fue a mí, el amigo de Perón, el que estuvo en su casamiento, el que estuvo... Bartolomé Descalzo. Era Descalzo, claro. Confundiste en un momento, es el único error que tiene la charla, lo demás es perfecto. Y dos breves comentarios. En el golpe del GO, al principio hay en el golpe del 43, perdón, solo hay 2 ministros del GO. En el primer gabinete del GO no hay ministros del GO. Eso lo señala muy bien María Sáenz Quesada en su libro sobre el 43, donde además reproduce una de estas cartas que vos mencionás, y es muy interesante la carta que en 1940 Perón le escribe a su cuñada, porque allí él ya asiste a la caída de París, y dice, bueno, la guerra en Europa se terminó con la derrota de los franceses y los ingleses del continente. El problema es que los alemanes no van a poder vencer a Gran Bretaña en el mar, y sin vencerlos en el mar no hay triunfo posible. O sea que Perón ya en el 40 sabía que Alemania no podía ganar la guerra. Esto para algunos está expresado claramente en esa carta. Y después está por ahí Carlos Escudé, y me gustaría, si después lo habilitan, que diga algo. Yo me sorprendí leyendo un libro sobre la caída de París, escrito por un autor norteamericano, donde cuenta que el 31 de mayo de 1940 el presidente Roosevelt, domingo, llama a un off the record a un montón de periodistas y le expresa su preocupación de que la Argentina era un país nazi. 31 de mayo del 40, gobernaba todavía Ortiz. O sea, esta idea disparatada que Kurt Hull y otros diplomáticos americanos se encargaron de alguna manera difundir en el mundo, de que la Argentina era un país nazi, ya existía el 31 de mayo del 40. Y quiero aclarar un punto, por supuesto que había muchos nazis en la Argentina y tal vez todavía los hay hoy, pero eso es distinto que decir que la Argentina es un país nazi. Y bueno, todo este tipo de acusaciones ha sido utilizado permanentemente. Quería hacer un comentario, no tanto a Perín agradecerle su opinión, siempre buena, es un amigo. Hacer un comentario que me señalaba recién en el chat Mariano Causino, que tiene razón. A mí, yo en la rapidez de la exposición hablé de que Storni era ministro de guerra, no era canciller. Por eso es que como canciller Storni del golpe de Estado del 43 es el responsable de mandar y enviar esa carta a Estados Unidos. En la rapidez de mi exposición lo señalé como ministro de guerra, no, el ministro de guerra era Farrell, donde estaba Perón. No sé si Mariano quiere decir algo más, porque yo lo tenía anotado aquí, vi que había escrito en el chat y no sabía si era simplemente esto o quiere hacer uso de la palabra. No sé, no lo veo. Como nos tiene acostumbrado, fue una gran exposición y lo felicito. Le tengo una admiración y un cariño enorme. Y le agradezco al club que difunda sus ideas y ojalá lo puedan transmitir y que quede grabado. Un abrazo grande, excelente. Gracias, Mariano, un abrazo para vos. Yo personalmente, la verdad que me he quedado sorprendido. Quizás yo esté influenciado por todos estos historiadores que vos has de alguna manera desmentido y desvirtuado sus ideas, porque de alguna manera yo no creo que se pueda decir de ninguna manera que el gobierno de Perón, ni el primero ni el segundo, hayan sido liberales. Sus actitudes, sus medidas, el culto de la personalidad, el monopolio absoluto de los medios de difusión, el estatismo exacerbado. La verdad es que, ¿de dónde salieron esas ideas? Yo puedo aceptar que me digas que en la década del 30 era justista, pero que me digas que no tomó nada de ideas fascistas y que seguía siendo un liberal durante todo su gobierno, me puede mostrar todas las cartas que quieras, pero está la evidencia de lo que hizo. Bueno, está bien lo que vos decís. Efectivamente, Perón, acá lo que habría que hablar, Carlos,
es que el ciclo que comienza en la Argentina a partir de 1930 es un ciclo que en términos económicos lo que lo caracteriza es el intervencionismo de Estado, la planificación. Fíjate vos, la sustitución de importaciones. Hay un libro que te recomiendo, un libro escrito por un historiador y cientista político que se llama Ricardo Sidicaro, que escribió un libro, La política mirada desde arriba. Y él analiza todos los artículos de fondo de La Nación en la década del 20. Vos sabés que La Nación en la década del 20 hablaba de la necesidad de intervenir la economía, de estatizar, de sustituir importaciones. Y citaba el caso de cómo había cambiado en ese orden el Partido Conservador inglés. A partir del año, y eso ya lo hace La Nación en la década del 20. A partir del 30 y con la crisis mundial, el intervencionismo de Estado y la quiebra del mercado mundial se ponen a la orden del día. ¿Qué es lo que se pone a la orden del día? Todos los gobiernos intervencionistas. ¿Y cuál es la ideología que da cabida, contenido y viabilidad al intervencionismo de Estado? El nacionalismo. Naturalmente, el nacionalismo. De lo cual ninguno de los partidos políticos argentinos de aquella época escapó. Ninguno. Todos fueron permeados por el nacionalismo. Fíjate, el Partido Radical, que en 1929 firma un acuerdo con Inglaterra, en donde la Argentina puede comprar productos manufacturados en Inglaterra porque tiene un crédito abierto, y los ingleses pueden comprar acá cereales y carne porque tienen otro crédito abierto, es similar a lo que firmó el Tratado de Roca-Raceman después. Ahora, los radicales, el del 29 se lo bancaron, el del 33 lo criticaron, porque ya empieza a haber un giro que el Partido Radical pega definitivamente después con el programa de Avellaneda. El programa de Avellaneda de 1945 es un programa económico igual que el del peronismo en el poder, exactamente igual que el del peronismo en el poder. Proteccionismo, intervencionismo, nacionalizaciones, estatizaciones, es decir, es la época. Uno no puede moverse de la época. Fíjate, los liberales del 30, Prebisch era un liberal, Keynes era un liberal, pero liberal de pura cepa. Pinedo era un liberal. El ministro de Economía de Justo y después el ministro de Economía de Ortiz. Era un hombre proveniente del liberalismo. Y sin embargo, hablan de industrializar, Pinedo de nacionalizar los ferrocarriles. Pinedo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Perón es la herencia política de un ciclo que comenzó en el 30 y que ahí sí, te doy la derecha, exacerbó. Con errores de orden político, propios también de la época, como yo decía recién, no puedo correrme yo de lo que efectivamente Perón hace desde el poder, que tiene que ver con esto que vos decís. Pero si Perón no hubiera tenido ese componente liberal dentro de su cabeza, no hubiera podido pegar el giro con Gómez Morales, que no es percibido eso. Pero sería interesante, porque todo lo que vos decís yo lo sé. En la crisis del 29 destruye el libre cambio que era la base de toda la Organización Económica Mundial, sí, y se pasa a un comercio administrado, donde efectivamente hay esferas de influencia, y el Pacto de Roca-Runciman y los otros acuerdos son parte de eso. Claro. Pero con la Carta del Atlántico, que se firma antes de terminar la guerra, se establece otro criterio completamente distinto, y todo Occidente se mueve, y no solamente Occidente, los países como Japón que se reconstruyen después de la guerra
a partir del comercio mundial nuevamente restablecido. Por eso se hacen todas las instituciones de Bretton Woods para volver al esquema anterior a este comercio administrado, no caer nunca más en eso. El gran crecimiento del mundo se produce con la libertad de comercio, y los países que se dedican a exportar son los que más crecen. Y Perón se queda con todo el bagaje anterior, porque él llega en el 46, cuando ya cambió el criterio mundial. Cuando está cambiando. Pero Perón recién, porque Perón es un pragmático, si hay plata en el Banco Central, no podía caminar con los lingotes de oro que había en el Banco Central, se movió con eso. ¿Hasta qué? Hasta que se acabó. Y cuando se acabó, dice, bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora hay que ir con Estados Unidos, ahora hay que ir con las inversiones extranjeras, ahora que venga la Fiat, ahora que venga la ICA, ahora que venga la compañía de Rockefeller a sacar petróleo. Ahora, cuando él hace eso, todo el partido peronista, educado en lo que vos estás diciendo, se le opuso. Y los radicales también. Porque uno de los principales críticos de la política petrolera de Perón, cuando él decía, pero nos ahorramos 300 millones de dólares, que es lo que estamos gastando en comprar petróleo. Bueno, se le opusieron. Y después tuvieron y después cambiaron. Frondizi, que fue uno de los principales opositores, después cambió. Y después los radicales que no estaban con Frondizi, lo criticaban a Frondizi, y Ilia anuló los contratos. Es una historia argentina muy complicada en el territorio de las ideas. No sé si alguien más quiere hacerle uso de la palabra, ya estamos llegando al límite, pero... Elizal le pidió hace rato la palabra. Bueno, perdón, no lo veo, pero... No, porque escribió en el chat que pedía la palabra. No, como yo estaba hablando, no estaba leyendo. No, por eso te avisé, porque estaba Elizalde y después, bueno, Liliana Mazzocco tiene la manito. Y serían las últimas ya porque están para cerrar, digamos. ¿Sí? ¿También? Perfecto. Destraben el micrófono y hablen. Hola, Carlos, Claudio, felicitaciones por la charla. Muy interesante. Quiero hacer un pequeño comentario para abonar lo que has dicho, que resulta, digamos, un poco anecdótico. Manuel Rodríguez, como bien lo dijiste, a quien llamaban el hombre del deber. Cuando Manuel Rodríguez estaba muriendo, hasta último momento, a pesar de su grave enfermedad, se mantuvo demostrando que tenía una entereza que era imposible. Muere en Mar del Plata porque va a presidir las maniobras militares. Y cuando se estaba muriendo, estaba en Mar del Plata el canciller Saavedra Lamas con su mujer. Esto me lo contó el hijo de Saavedra Lamas. Y mira, fue llamado, bueno, dijeron, está muy mal, se está muriendo. Entonces fue Saavedra Lamas con la mujer, y la señora de Saavedra Lamas entró, y él le dice, acá estamos en el final. Y ella le dice, ¿ha arreglado todas sus cosas? Sí, pero ¿lo ha visitado un sacerdote? No. ¿Pero por qué, general, no quiere que venga un sacerdote? Bueno, que venga. Llamaron inmediatamente a un sacerdote, un capellán militar, que lo habrán llamado a la 1 de la mañana, y este hombre llegó, lógicamente, con la sotana puesta, el pelo arreglado con la mano, un poco barbudo, y cuando lo vio Rodríguez le dijo, ¿a usted le parece que forme presentarse al ministro de Guerra? Vaya, preséntese, vístase como corresponde y vuelva. El capellán le dijo, pero mi general, esto es un acto de servicio, así. Y entonces dijo, vaya que yo lo voy a esperar. Volvió, le dio la unción y se murió. O sea, eso revela una cosa muy curiosa en él, del hombre del deber. Y cuando salía de la misa de cuerpo presente, que lo dijo el director de protocolo de ese momento, se lo contó a Potash, 8 generales agarraron el cajón. Iba el cardenal, que era Copelo, que había dado la misa, presidía las exequias, Roca, el director de ceremonia, lógicamente ahí, y el presidente Justo.
y justo le dijo, che, Julito, los 8 que van afuera no valen lo que el que va adentro. Eso revela quién era. Y Perón era el edecán justamente de Rodríguez, hasta que después, cuando muere Rodríguez, va a Chile, hasta ese momento. Y con respecto a lo que has dicho de la historia, te quiero comentar algo también que lo escuché a Enrique de Gandía. Dale. La academia la presidió hasta el 31 Levene. Del 31 al 34 Cárcano y de nuevo viene Levene. El secretario de Levene fue de Gandía. Levene lo conocía a Perón de la Escuela de Guerra porque era profesor. Le pidió ese trabajo que no lo hizo, pero sí después en el Congreso del año 36 de Historia de América, Perón presenta un trabajo que está publicado en las actas del Congreso. Pero además, justo que le había dado todo a la Academia y al Museo Mitre, y había hecho que se publicaran las obras completas con su magnífico estudio preliminar, hubo algún deseo de que justo pudiera ser académico. Según me dijo de Gandía, ¿y por qué no Perón? Y según me dijo de Gandía, los radicales, Ricardo Rojas, Rabiniani y demás, se opusieron, que no querían escuchar ninguno de los dos nombres. Y al año siguiente, en una forma de arreglo, entra a la academia el general Sarobe, claro, como miembro de la academia. O sea, es una cosa que me la contó de Gandía, lo cual, si ves las nóminas y demás, está perfectamente probado. Y lo último que se dice en la tradición conservadora es que cuando a Perón le preguntaron qué iba a hacer con los conservadores, él dijo, no tengo problemas, si lo tengo a Cárcano y a Carcanito, porque Miguel Ángel era el embajador en Londres, ¿no? Bueno, nada más que eso, que te pueden servir como apuntes curiosos y simpáticos para esto, Claudio. Absolutamente, muy bueno, muy bueno. Te digo que te veo a vos habitualmente, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias, Leo. Carlos. No, por favor. Y ahora teníamos una persona más. ¿Es Gustavo que quería hablar? Liliana Mazzocco. Liliana Mazzocco. Hola Claudio, muchas gracias. Muy lindo escucharte siempre con tu entusiasmo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sin el bagaje cultural de Roberto ni de Carlos. Vos te referiste a Perón en una época determinada, y a mí me gustaría saber si vos tendrías los mismos comentarios sobre la ideología de Perón en su última presidencia. Bueno, a ver, yo creo que eso da para otra charla de tratar el tema, ¿no? Da para otra charla. Yo creo que Perón en el exilio cometió enormes errores al dar cobijo a la guerrilla y a la violencia. Cortó la señal. ¿No Sí. te escucho? No se oye ahora, Claudio. ¿Tendré algún problema yo? Ahí me está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, y cuento esta última anécdota para que se pueda entender algunos de los errores que cometió Perón. En el archivo de Perón, que está en el Archivo General de la Nación, en donde hay alrededor de unas 1.200 cartas. Ese es un archivo que capturó el Ejército y la Aeronáutica cuando tomó la casa de la residencia del 17 de octubre después del golpe de Estado del 76. Hay una carta que Rodolfo Puigros, en el año 69, le envía a Perón, en donde Perón le dice, en donde Rodolfo Puigros le dice, yo, en mi condición de marxista, ingreso al peronismo. La carta es muy larga, pero yo ahora rescato esta frase. Perón le dio la bienvenida. Iñiguez, el general Iñiguez, en otra carta a Perón, yo todo esto lo he publicado en Infobae y en la prensa, le dice a Perón que hay que dejar entrar al peronismo a los trotskistas. Y Perón no dice nada, acepta.
Y hay una carta de Jorge Abelardo Ramos a Perón, en la cual Ramos le dice a Perón: no me puede enviar, más o menos, no es textual, no me puede enviar un saludo para mi partido, la Izquierda Nacional. Puede sonar raro que el jefe de un partido de la Izquierda Nacional, que soy yo, le dice Ramos, le pida al jefe de otro partido un saludo. Pero bueno, la historia tiene estas cosas, porque que la izquierda esté fuera del peronismo es bueno para la izquierda y es bueno para el peronismo. Y acá me parece que está el secreto del error de Perón, al dejarlos adentro y creer que los iba a poder manejar. Vos sabés que Urquiza, a mi manera, pero no tenía alternativa, comete el mismo error cuando permite en el ejército suyo, para luchar contra Rosas, a los unitarios que están en el exilio. Los trae, lo vence a Rosas, lo pone a Vicente López y Planes como gobernador. Su hijo Vicente Fidel López va al Congreso de Santa Fe, pero Buenos Aires se queda afuera con los hombres que Urquiza trajo. Ahora, ¿se podía evitar eso? No, Urquiza no podía evitarlo, necesitaba. Podía evitar Perón, podía haberlo evitado sin necesidad de meterlos adentro. Y teniéndolos afuera hubiera sido distinto. Después tuvo que sacarlos como lo sacó, pero de adentro.